ATEN es el Sindicato de las Trabajadoras y Trabajadores de la Educación. 31 años de lucha en defensa de la educación pública, los derechos laborales y salariales. ATEN es el sindicato de Silvia Rogetti y de Carlos Fuentealba. Junto a ellos, luchamos y por ellos seguimos reclamando justicia. Que estamos transitando con nuestro humilde espacio en la búsqueda de la contrainformación, de poner un pensamiento emancipador siempre al servicio de todas las fuerzas de la contrahegemonía, para hablar en términos mediáticos. Hemos tenido la posibilidad de dialogar con embajadores, con políticos de alto fuste, con intelectuales de la izquierda latinoamericana, con luchadores de todos los tiempos, incluso reencontrarnos con la memoria de los pueblos a través de los documentales, como puede ser el ejemplo de encontrarnos con la lucha del pueblo palestino, del pueblo vasco, del pueblo colombiano, de los países que en América Latina están a la vanguardia por la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, como puede ser Cuba o Venezuela. Hay momentos históricos siempre en nuestro programa que pueden ser con la entrevista a un artista de mucho renombre o a un trabajador desocupado. Hoy es uno de esos programas porque después de mucho tiempo tenemos la posibilidad de tener un pequeño diálogo con Félix Díaz. Félix, muchas gracias por esta posibilidad de compartir con nosotros tu tiempo, esta generosidad de recibirnos y de regalarnos unos minutos para reflexionar sobre todo lo que está pasando con la comunidad QOM y hablar obviamente de Argentina. Bueno, muy buenos días. La verdad que estoy muy agradecido de poder estar acá en esta ciudad de Neuquén. Contento por reencontrarme con los hermanos mapuches y también poder charlar sobre la política indígena. Y eso me hace bien para poder seguir como trabajando, dando pasos importantes en la lucha de los derechos indígenas. Y bueno, al tener esta posibilidad de poder hablar con ustedes, me hace sentir más cómodo para poder decir todo lo que uno siente y lo que uno piensa sobre andar en esta lucha tan desigual que muchas veces nos pasan momentos críticos, pero lo sentimos como propio porque estamos haciendo política indígena que tiene que ver el derecho humano, que no tiene que ser algo diferente, sino más bien centrarse por la vida. Me atrevo a empezar este diálogo aprovechando que también el programa se ve afuera de Argentina, para que nos relates el hoy de las comunidades QOM en toda la zona. Bueno, lo que nosotros más conocemos es lo de la primavera, pero en todo caso que nos orientes para meternos en la problemática del pueblo QOM. La verdad que la situación de los pueblos indígenas en general está muy crítica. Primero porque hay una expulsión de las comunidades indígenas que habitan en el interior del país, en todas las provincias de la Argentina, y están emigrando en las grandes ciudades donde se aglomeran pobreza, necesidades, por la cantidad inmensa de poblaciones originarias en la zona de Rosario, de Capital Federal y otras provincias, Resistencia, Chaco, Córdoba, que son comunidades muy ignoradas por parte de los gobiernos de cada provincia. Y esto a mí me genera mucho dolor y mucha tristeza porque se usa un método muy silencioso de exterminar los pueblos indígenas, despojando los territorios que anteriormente era un espacio de sustento por la vida, porque para nosotros el territorio es como un supermercado, porque ahí está el alimento, la medicina, los recursos naturales que uno tiene en sus manos de poder subsistir, y ahora no la tenemos, entonces nos condena a una pobreza muy terrible, de la cual nos quitan el agua, nos quitan la leña, nos quitan
la medicina, la espiritualidad. Entonces los estados están como avanzando rápidamente el genocidio con los pueblos indígenas, y eso es preocupante, teniendo derechos ya reconocidos a nivel nacional y también a nivel internacional. Hay un reconocimiento de las garantías jurídicas de los pueblos indígenas que lastimosamente no se aplican en la Argentina. Cuando uno plantea, nos están corriendo, ¿verdad? No, desde las comunidades, nos están sacando el sustento, nos están asesinando, todo esto que se sabe de estas persecuciones directas hacia el pueblo com, hacia tu familia, ¿no? Que ha llegado también a través de medios alternativos siempre esta información. Quisiera que nos reflejes quiénes son los que te están corriendo, cuál es la búsqueda que necesitan ellos para cumplir con el objetivo de exterminar al pueblo com. ¿Qué es lo que están buscando? Para nosotros vemos muy claro que la estrategia política de los gobiernos y también los particulares es el tema del despojo territorial, que es la causa de todos estos atropellos que recibimos día a día, porque vemos que los recursos naturales están como vistos como una alternativa para el desarrollo económico del país, el agua, el monte, el campo para la soja, y eso como invierte como una inversión para el Estado si es que se usa el territorio como un medio de desarrollo económico, ganaderos, que también avanza rápidamente contra los indígenas. Y los estados, ¿qué es lo que hace eso? El Estado se encarga de que los mismos indígenas se retiren del lugar. En la zona de Formosa hay una zona que se llama Bañado La Estrella, que fue inundada en el año 2004 más o menos. No tengo la certeza pero una aproximación más o menos, que el gobierno de la provincia inundó esa gran parte del territorio Pilagá, Huichí y criollos de la zona, donde los mismos indígenas estaban obligados a salir de ahí por la inundación. Entonces un grupo de Huichí de la zona de María Cristina, cuando me comentan de que pasaron como un año de no poder volver a sus territorios porque había muchas muertes de peces, animales, y en ese momento había millones de pirañas, que el animal que entra en el agua lo come la piraña. Entonces, ¿quién se puede ir a pescar en medio de esa agua? Y además agua contaminada. Entonces el olor que quedó era muy feo, entonces los hermanos no podían volver en sus territorios. Cuando quisieron volver, encontraron alambrado. Cuando reclamaron, ¿qué es lo que dice el gobierno de Gildo Infran? Dice, no, si ustedes mismos abandonaron. Porque la ley indígena, cuando las comunidades dejan o se extinguen o caducan la asociación civil, los bienes de esta asociación civil pasan en manos del Estado. Entonces, jurídicamente es un despojo legal que los gobiernos buscan estrategias para quitarle las manos a los pueblos indígenas, lo poco que tienen. Entonces esta estrategia que se usa se está generalizando en toda parte del país porque es una herramienta que no se puede discutir cuando se basa en las cuestiones legales. En el caso de Ifrán, ¿qué nos podés contar? ¿Cuál es el origen de esta persecución que le hace a los pueblos originarios, ¿no? Fuera de la protección que le brinda el gobierno nacional y la mayoría de los medios, porque generalmente se plantea siempre en otros ejes, nunca se habla de qué es lo que está buscando Infran atrás de este despojo y este exterminio. El gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, es un descendiente paraguayo. En la época de la dictadura militar, el gobierno de facto en el año 78 hizo un reordenamiento territorial en la comunidad. Entonces, tenía muchos familiares, este gobernador en aquel entonces, era un veterinario, un pobre tipo que andaba buscando changa, curando a los animales. Entonces tenía parientes que han sido desalojados en el territorio indígena, que fueron trasladados a la zona de Colonia Nueva, Buenavista y Barrio El Palomar,
donde el ejército argentino no es que lo expulsó, lo maltrató, sino lo reubicaron estos familiares de este gobernador actual. Entonces, yo escuché un anciano, decía de que Gildenfrand tenía sangres en los ojos con los indígenas, por esa forma de lograr que le pudieran devolver el territorio a los indígenas. Entonces, cuando él asumió como primer diputado provincial, lo primero que hizo era buscar una estrategia jurídica para que esas tierras sea manipulada por el mismo gobernador de la provincia cuando era diputado, conjuntamente con un hombre que se llamaba Andrelino Benítez, un criollo que se dice conocedor del tema del derecho indígena y también conocedor de los pobladores indígenas de esa zona, y trabajaron juntos y fueron los que promocionaron la división del territorio, de la cual entregaron una gran parte a la familia Celía, y las familias Celía son de origen paraguaya, que también en esa época de la dictadura militar, Basilio Celía era intendente de la capital de Formosa en ese momento, en plena dictadura. Entonces, esa alianza entre el gobierno de facto, Gildenfrand, los Celía, siempre estuvieron. Entonces, cuando se hizo esta creación de la ley 26.160, el gobierno de Formosa no adhirió porque dice que es la pionera en reconocer y incorporar el derecho indígena en el año 83, cuando volvió la democracia, y lo legitimaron en el año 85. Y a partir de ahí se creó una asociación civil que era la titular de las tierras de la comunidad Compotana-Pocnanabogo, y a partir de ahí nadie sabía qué es lo que iba a pasar. A medida que fue avanzando los tiempos, los Celía fueron reconocidos como ocupantes de una parcela de 50 hectáreas nada más. Y después se fueron acomodando con este mismo gobernador. La familia Celía es de la extracción de la UCR, de la Unión Cívica Radical. Pero con el negocio que han hecho con Gildenfrand pasaron a ser peronistas. Y ese negocio fue la que posibilitó que le entregaran las tierras de la comunidad indígena. Te interrumpo, me tomo el atrevimiento, hacemos un pequeño corte y seguimos con esta historia. Estamos con este diálogo con Félix Díaz. Ya venimos, no se vayan.